El tema que vamos a presentar es el efecto del olfato en la identificación de sabores. Se dice que el olfato es el sentido accesorio al gusto, pero el sentido del olfato completa el sentido del gusto, determinando en gran parte. El sentido del gusto y el olfato son sentidos en los que hay una relación de ingerir un alimento, ya que las papilas gustativas de la lengua identifican el sabor y las terminaciones nerviosas de la nariz identifican el olor, y hasta en la identificación de sabores, al procesar la comida y tragar. La textura y el gusto influyen en la percepción de olores y viceversa. Indica que el sentido del gusto es mayor cuando se mezcla con un olor. El presente experimento desea demostrar de qué manera los sentidos como el olfato y el gusto van de la mano. Más importante aún, cómo el cerebro procesa la información mediante los sentidos y va determinando cuál es el agrado y no del individuo. Buenas noches. Los sujetos experimentales. Se ha trabajado con 15 personas en el rango de edad de 17 y 70 años de edad, 7 de género masculino y 8 de género femenino. Los materiales que utilizamos son 10 recipientes para colocar los alimentos, cucharitas, y lo que vamos a hacer probar a los individuos, a las personas, son el queque, queso, mermelada, manjar, limón, tomate, mayonesa, mantequilla, sillao, paté, té filtrante y además agua, hojas de respuesta, lapicero, algodón, vendaje para los ojos. El procedimiento será en que se trabajará en dos condiciones, con las fosas nasales taponeadas y fosas nasales sin taponear, en ese orden. El sujeto experimental deberá taponear las fosas nasales con algodón. Se dará 2 minutos para que el sujeto experimental se adapte a respirar por la boca de forma natural. Se le vendarán los ojos al sujeto experimental. Se le dará las siguientes instrucciones. Colocaré en su lengua una muestra de determinada sustancia. Pasado un determinado tiempo, me dirá de qué sustancia se tratará. El experimentador colocará un check si acertó o X si error en una lista numerada del 1 al 10 por cada condición. El sujeto beberá un sorbo de agua entre sustancia y sustancia. Se repite el procedimiento hasta terminar de exponer las 10 sustancias. Se procede del mismo modo como en la condición, pero esta vez en la condición de fosas nasales taponeadas, pero esta vez en condición de fosas nasales sin taponear. Las sustancias se presentan en orden diferente a la presentación de la primera condición. Luego se procede a sumar el número de respuestas correctas por condición y se obtendrá unos porcentajes de respuestas correctas y se comparará. Luego se elaborará el reporte experimental. Bueno, los resultados de los que hemos obtenido en el reporte experimental son 100 personas, las cuales el 100% han obtenido 6 personas, el 90% lo han obtenido 5 personas, el 80% han obtenido 3 personas y el 70% una persona sin taparse las fosas nasales. Pero tapándose con las fosas nasales, ninguno llegó al 100%. El mayor puntaje es de 4 personas, que es el 90%, 4 personas, que es el 80%, 6 personas que han llegado al 70% y una persona con el 60%. Siguiente. En la discusión que nosotros hemos podido llegar es que se puede observar que en la primera fase el mayor porcentaje de los sujetos han sido el sujeto 5, el 4, el 6, el 11, el 12 y el 14, con un 100% que han podido llegar a poder captar todos los sabores. Y por otro lado, en la fase 2, la mayor cantidad de sujetos han sido 4, que ha sido el 2, el 9, el 11 y el 14, siendo la fase que ha tenido una mínima cantidad de participantes que han podido llegar a un máximo del 90% en el experimento.
Conclusión. Bueno, nosotros hemos podido llegar a la conclusión que es más fácil identificar algún alimento que probamos si contamos con nuestros sentidos del olfato sin ninguna obstrucción. Asimismo, también los sentidos que tienden a ser más aromáticos son reconocidos con mayor facilidad cuando utilizas el sentido del olfato. Pero cuando estos no son aromáticos y su labor es algo, perdón, y su olor es algo neutro, su reconocimiento será un poco más complejo. Los sabores intensos tienden más a repercutirse en las papilas gustativas, por lo que es más sencillo identificar su sabor sin la necesidad del olfato. El olfato, asimismo, interactúa con las partículas aromáticas, haciendo que el cerebro procese más rápido el recuerdo del alimento y libere mejores sensaciones a la hora que las papilas gustativas también recepcionan el sabor. Siguiente, por favor. Finalmente, hablamos acerca de las recomendaciones respecto al experimento. En primer lugar, debemos tener cuidado al ofrecerle la cantidad al alimento para evitar algún atragantamiento respecto al sujeto. Es fundamental también que los participantes tengan correctamente los ojos vendados y tapadas las fosas nasales para que los resultados sean más efectivos. También se recomienda cambiar de orden los alimentos que se consumirá en la segunda parte para que el participante no emplee la memorización de los alimentos. Por cuarto lugar, se debe tener en cuenta las alergias en algún alimento que le debemos probar a los sujetos, ya que podríamos afectar su salud. Preguntar si el sujeto es alérgico a algún alimento. También, al cambio de cada alimento, ofrecerle tomar al sujeto el vaso con agua, ya que cada sabor e intensidad del alimento es distinto y puede que el sujeto se confunda. Por último, se debe realizar el experimento en un ambiente libre y aireado. Espero que haya sido su agrado esta exposición. Muchísimas gracias.